Ayintuta, Ayintuta, quise decir buenas noches a todos los presentes del auditorio virtual. Bienvenidos a la presente charla de miércoles, de hoy 9 de septiembre del año 2020. Mi nombre es María Claribel Díaz Rubio. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de la Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación Montaña y del área Montaña Jóvenes en Marcha, responsables de este espacio. Y nuestro agradecimiento especial al profesor Augusto Bocanegra Gálvez, ponente de la presente charla, que hemos titulado Punta y Ayac, Yuncas e Ixcanes, Pacaipampa. Enseguida damos el pase al profesor Milton Antezana Sánchez, presidente de Hacer Montaña, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, profesor. Gracias, Claribel. Buenas noches a todos amigos del ciberespacio. Bueno, contentos con una nueva charla de miércoles, en este caso, pues dedicada a una partecita de nuestra querida e inmensa Chota. Me da gusto y saber, ¿no?, que tenemos ahora, en esta noche, como ponente, a un gran amigo, que lo hemos conocido a través también de otro gran amigo, como es Iván Campos Díaz, un montaña, bueno, joven todavía, que fue en su momento presidente de la Asociación de Estudiantes de Chotanos residentes en Lambayeque, quien hizo un trabajo codo a codo, digamos, ahí con don Augusto, y que lo conoce muy bien. Y bueno, don Augusto es una persona de esas que cuando lo conocemos, pues sabemos que es amigo de siempre y para siempre, ¿no? Lo respetamos muchísimo porque así como un día yo dije, ¿no?, en la charla que nos tocó tratar el tema del señorío de Guambos respecto de Elvis Osorio, que fue el ponente en aquel momento. Elvis es el autorizado, ¿no?, en el tema de Guambos. El autorizado en el tema de Tacabamba es obviamente el profesor Augusto Bocanegra Gálvez. Él, está de más decirlo, no es un amante de su tierra, se dedica, vive por él. Actualmente, y me consta, ha creado un grupo de WhatsApp que reúne a todos los tacabambinos con la finalidad de que den una lluvia de ideas para, enumerando en principio, ¿no?, los problemas que tiene Tacabamba, pero con la finalidad, ¿no?, última de solucionar uno a uno esos problemas. Estamos ahí aportando también a este grupo de WhatsApp creado por don Augusto. Esperemos, ¿no?, que surjan estas ideas y los tacabambinos pues pongan el hombro también, se aunan a él para que uno a uno esos problemas sean resueltos. Entonces, esa es, creo que, la personalidad que acompaña a nuestro ponente el día de ahora, y como repito, pues nos da muchísimo gusto de que desde su sabiduría, desde su conocimiento, ahora nos compartan, ¿no?, tanto la mitología de Tacabamba, la historia de Tacabamba, la cultura de Tacabamba, y también nos va a compartir, ya sabemos, mucho del turismo, ese potencial enorme que se puede rescatar de este distrito tan maravilloso que pues queda al oriente de Querorco. Querorco es un cerro, ¿no?, que es para nosotros un bastión de los montaña, y lo podemos observar al distrito desde este punto culminante. En este Querorco pues nace el río Conchano, que vierte sus aguas al Tacabamba, y lo que llega hasta otra maravilla natural que tenemos en la provincia, como es la Catarata del Condac, que está relacionada también directamente a esta charla. Así es que, sin más preámbulos, yo le devuelvo el pase a Claribel para dar inicio ya a esta charla, ¿no?, con el agradecimiento, obviamente, a nuestro gran amigo, el profesor Augusto Bocanegra. Gracias. Gracias, profesor Milton. Mientras prepara nuestro ponente su material de exposición, doy lectura a las recomendaciones de las charlas. Charlas del miércoles, ahora virtual, impulsado por el área Montaña Jóvenes en Marcha de Hacer Montaña, busca ilustrar o ampliar el conocimiento de sus más diversos temas, así como mediante el coloquio, abordar alternativas de solución ante una problemática planteada
y encaminar estas alternativas ante las autoridades responsables en su implementación. Con tales consideraciones, presentamos las siguientes recomendaciones para el normal desenvolvimiento de las charlas. Número 1. Los ponentes y el público virtual asistente participarán en todo momento con respeto, disciplina, tolerancia y diálogo según el tema. Punto número 2. Los asistentes de la sala virtual Meet mantendrán sus celulares en modo vibrador y sus micrófonos virtuales desactivados para evitar interrupciones o ruidos molestos. Punto número 3. Iniciada ya la ponencia, se abrirán los chats de Facebook y de Meet para recibir por escrito las preguntas de los asistentes virtuales, recordando que sean oportunas, concretas, precisas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Punto número 4. Esas preguntas serán resueltas durante la ronda de preguntas, igualmente de manera precisa y concreta, por el ponente, en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar al profesor Augusto Bocanegra Gálvez, ponente de esta noche, quien tratará el tema Yunka y Aya, Yunka Seixcanes Tacaipampa. Augusto Bocanegra Gálvez es para nosotros un tacabambino de estirpe y de corazón, autor de la primera monografía de Tacabamba, tesis con la que optó el grado de normalista, un estudioso, historiador y amante de Tacabamba, distrito por el cual se preocupa día a día para su desarrollo integral. Profesor Bocanegra, tiene usted 20 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches a todos. Mi trayectoria data de muchos años, desde 1960, en que joven empecé con mis inquietudes tacabambinistas. Al elaborar mi tesis, Así es mi tierra, Tacabamba, obtuve el título de normalista. Antes, en mi tierra, nunca existió un escrito, nunca existió un libro, nunca existió una monografía. La historia de Tacabamba apenas cabía en media página, que era lo que nuestros maestros nos enseñaban. Razón por la cual tuve que en 1960 emprender esta dura tarea hasta la actualidad. Me he dedicado a escribir de Tacabamba y de algunos lugares vecinos, porque era necesario, no solo para la labor docente, sino también para la labor tacabambinista de mi pueblo, para hacer conocer lo que todo tacabambino debe conocer, para poderla amar a nuestra tierra, porque quien no conoce su tierra nunca podrá amarla. De tal manera que con esta breve presentación vamos a iniciar pues nuestra tarea de hoy con algunos videos que explicaré enseguida. Gracias. Tacabamba, Kundak, Ayak. ¿Qué palabra es Kundak? Kundak fue el nombre de un guerrero, Yunka, de una tribu, de una pachaca cajamarquina. Kundak dio el nombre por ser el último cacique, el último gobernante de su tribu. Cuando murió, cuando desapareció, se le dio este nombre a la catarata, maravilla tacabambina, la catarata de Conda,
O sea que Kundak dio su nombre para el nombre de la catarata de Kundak, que hasta hoy nos maravilla a todos los tacabambinos, que nos enorgullece, y también a todos los turistas que visitan Tacabamba. Ayac fue otro jefe de la tribu de los Ichcanes, en la parte sur. Ayac también fue actor. Llegaron los españoles a partir de 1545 y terminó convenciéndose de la traición de los españoles, por la cual se sublevó, fue derrotado y sus restos fueron arrojados a un abismo inconmensurable que hasta hoy existe y a veces es visitado en la estancia de Ayac. Dio el nombre de Ayac, dio el nombre a su territorio, dio el nombre de Ayac. Toda esta mitología que vamos a escuchar tiene sus fundamentos, porque cada palabra, cada lugar, cada nombre, hasta hoy perenniza. No se trata solamente de una historia vaga, no, sino que tiene, por ejemplo, Kundak o Kundak dio el nombre a la catarata de Kundak. Ayac dio el nombre, pues, a la hoy progresista estancia de Ayaque. Y así es que nació Tacabamba con el nombre en aquel entonces pre-incaico, dio el nombre de Tacaypampa. Así se llamó Tacabamba antiguamente, Tacaypampa, que ya vamos a ver su etimología. Luego vamos a entrar a la época incaica, algunas cosas, algunas referencias, también de la época colonial, de la independencia y la república. Tacabamba. Etimológicamente, Tacabamba proviene de dos voces quechuas. Tacay, que significa golpear, y Bamba, que viene de Pampa, que significa llano cubierto de pastos. Los aborígenes, para nombrar e identificar a este lugar, decían Tacaypampa, que significa Pampa del Golpe. Según el doctor Jorge Berríos Alarcón, la palabra Tacabamba deriva de dos voces. Ajca, quechua, que significa golpe, y Bamba, aymara, que significa pampa o llanura. Entonces, Tacabamba quiere decir pampa donde se golpea. Hablemos del origen de Tacabamba. En la época preincaica, remotamente, Tacabamba constituía una inmensa laguna, la misma que al transcurrir miles de años llegó a desaguarse, conforme cedía el contrafuerte rocoso de Suchapampa y su lugar. Su lecho se convirtió en un hermoso valle por donde discurren las aguas de los ríos Conchano, Lascano, Tingo y Tuspón, que al unirse estas aguas constituyen el caudaloso río Tacabamba, cuyas aguas se dirigen al oriente, formando un profundo cañón entre la cordillera. Estudios geológicos han demostrado de que hace miles de años Tacabamba fue una inmensa laguna. Llegó el momento de que las aguas, por la presión ejercida, rompieron los contrafuertes rocosos de la cordillera, tanto de Suchapampa como de Solugán, y este caudal de agua de esta enorme laguna se precipitó, taladrando la cordillera y formando un cañón impresionante, que solo para recorrerlo necesitamos de mucho cuidado, porque el peligro se cierne a cada paso, hasta que al fin, después de un largo trayecto, el río logra vencer la cordillera y precipitarse de casi 30 metros de altura, todo el río caudaloso, el río Tacabamba. Apareció entonces un valle, nuestro valle actual, pero antes se convirtió en un inmenso bosque de cedros, que era el orgullo de todas estas comarcas. Precisamente los grupos históricos de los yuncas y los ichcanes tenían mucha rivalidad precisamente porque ellos deseaban ser los actores de este bosque de cedros. También eran rivales
por la cuestión política, porque alguien quería mandar a los demás. Y también la rivalidad que tenían estos yuncas e itzcanes, también era religioso, porque cada grupo tenía su dios. Los yuncas tenían una vasija de oro enorme, ¿no? Que se llamó Cori, Quero, Cori, oro, Quero, vasija o vaso, ¿no? Enorme de oro. Ese fue el dios de los yuncas. Y el dios de los itzcanes fue el Cori Llama. Cori, oro, llama, un animal desconocido aquí en esta parte norte de los Andes. Por eso era su dios. Entonces, todas estas rivalidades que había desde aquellas épocas remotas, antes del imperio de los incas, esa rivalidad la hemos heredado los tacabambinos. Acá somos los yuncas y los itzcanes. En cualquier movimiento, en cualquier sugerencia, en cualquier obra, en cualquier cosa, siempre surgen al frente de los yuncas los itzcanes y al frente de los itzcanes los yuncas. Eso lo hemos heredado. Y enhorabuena, porque solo así podemos nosotros llegar a obtener la razón o la sin razón. Los yuncas y los itzcanes, pues, fueron anexados al imperio incaico por el príncipe Yupanqui. El príncipe Yupanqui le tocó venir a los caxamarcas, a los huambas, que a veces le llamamos huambos, hoy es huambos, pero antes era huambas. Entonces lo anexaron al imperio. Y durante todo el imperio, Tacabamba fue un lugar muy pacífico, excepto las riñas y las peleas de los yuncas y los itzcanes. Por eso también viene el nombre de golpe. Todos luchaban con cachiporras, golpes, de toda forma. Entonces, por eso es que golpe en la pampa. A ver, algún otro. Tacabamba, en la época pre-inca, formaba parte de la región de los Huambos. En esta región, dos grupos humanos poblaron estos territorios, los yungas, quienes se ubicaron al norte del bosque, en los lugares de Sururán y Colcabamba. Los itzcanes se ubicaron al lado sur, en los lugares de Ayaque y Lascán, antes Lachicán y originalmente Ichcán. Posteriormente, estos territorios y tribus pasaron al dominio inca. Leyendas. La interpretación del origen de Tacabamba está en base a los siguientes mitos. Los dioses del oro. Mucho antes de que Tacaypampa se anexara al Tahuantinsuyo, habitaban estos territorios dos valerosas y aguerridas tribus, los yungas y los itzcán. Ambas lucharon continuamente por imponer su forma de gobierno, costumbres y religión sin haberlo conseguido. Separaba estos dominios un tupido bosque de cedros que cubría todo el valle, el cual era motivo de disputa. Los itzcanes adoraban a un ídolo de oro macizo, el Corillame, que era una llama de oro. Por su parte, los yungas tenían como dios al Coriquero, que era un perol de oro. Los enfrentamientos violentos eran permanentes. Las batallas y peleas lo hacían en las pampas a golpe de cachiporras. Al llegar el primer grupo de españoles, mistis, tuvieron contacto con los itzcanes y amistosamente hicieron planes de ayuda mutua, comprometiéndose los conquistadores y aliados para derrotar a los yungas. El interés de los mistis era apoderarse en primer lugar de los dioses de oro y de todo lo demás, luego someterlos como así fue. En los momentos decisivos de la lucha en cruenta y desigual batalla, los yungas fueron derrotados, y antes de sufrir su misión, prefirieron la muerte valerosa, y algo más digno todavía. No permiten que extrañas manos se apoderen de su dios, llevándolo en sus hombros al escape, descienden hasta el Kondak, y lo arrojan a la profundidad de su pozo tenebroso, y allí, desde lo alto de una roca prominente, Kondak, su jefe, se arroja también, seguido de todos los sobrevivientes, entregando sus vidas en holocausto final, en honor al Coriquero. Ayac, cacique de los itzcanes, al ver a su tribu burlada y sometida, se rebeló contra los españoles. Fue derrotado y arrojado vivo a una profunda cueva. El Corillama, junto a cuantiosos tesoros que fueron enviados a España, cayó en las profundidades del mar, cuando el galeón que lo llevaba del Perú fue asaltado por los piratas.
sus mismos conductores prefirieron arrojarlo a las profundidades del mar. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaron los españoles, digamos, más primero que otros lugares, llegaron a Tacaipan? Sencillamente porque cuando estaba prisionero Atahualpa y para el rescate ordenó el Inca, ordenó que de todo lugar del imperio trajeran objetos de oro y de plata para dar el rescate y conseguir la libertad del Inca Atahualpa. Entonces allí los españoles tenían el cuidado de preguntar de dónde traen esto y de dónde traen esto otro, de las cosas que llevaban de oro. Y muchos indígenas decían, esto es de Tacaipan, de Tacaipan. Y así averiguaron y fue un grupo de españoles al mando del español Diego Niño Ladrón de Guevara, que vino con un puñado de mistis que le llamaban a los blancos. Vino y tuvo contacto con los xiscanes, se pusieron de acuerdo para derrotar a los yuncas y quitarles su dios, la vasija de oro, el perol de oro, que después le llamaron perol, porque perol es una palabra que lo trajeron los españoles, pero esa vasija de oro, el coriquero, iba a ser el trofeo que ganaban los españoles después de derrotar a los yuncas, pero no lo consiguieron, porque fue arrojado desde la parte más alta del Cóndac, fue arrojado a una poza enorme, y ahí la leyenda dice que hasta hoy está el perol. Eso ha venido de muchísimos años. Mucha gente se han atrevido a entrar en el pozo y buscar el perol de oro. Claro que es una leyenda, pero estas leyendas que vamos a conocer aquí de Tacaipampa, la Tacabamba de antes, estas leyendas tienen su fundamento hasta la actualidad. Muchas palabras quechuas, muchas palabras hasta hoy existen. Corillama, por ejemplo, Corillama es una estancia que hasta hoy perdura. En un principio le llamaban Curillama, pero nos hemos dado cuenta que es Cori, llama de oro. Ayaque y muchos otros, el Conda, los Yuncas, los Chicas, todos los fundamentos están en algún lugar. Por ejemplo, esa cueva donde fue arrojado Ayac fue arrojado a una cueva inconmensurable. Cuando lo derrotaron, se sublevó contra los españoles. Cuando fue derrotado, lo tomaron prisionero y lo llevaron a esta cueva y lo arrojaron a su precipicio. Hasta hoy existe. Le han puesto ya en la época colonial, le han puesto el nombre de Infiernillo, pero es un lugar misterioso que ojalá se convierta pronto en un atractivo cultural, no solamente de nuestra provincia, para darle importancia a la provincia de Chota, sino también a toda la región. Y así muchísimas otras cosas justifican la realidad de aquellos mitos, de aquellos cuentos tan hermosos de la historia del Tacabamba. Los batanes y el ganado. La cuantiosa y selecta producción de maíz, de la cual gran parte es convertida en la tradicional chochoca, daba la nota musical característica de los batanes. Piedras planas, duras y grandes, utilizadas para moler granos, que resonaban taca, 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 todo el día, con el golpe del chungo, especie de piedra de forma ovoide y alargada muy dura, que jugaba sobre el batán con la fuerza de los robustos brazos indígenas para triturar y refinar el ingrediente principal de la hasta hoy famosa sopa de chochoca y del peculiar pastel relleno, el tamal, alimentos ancestrales de la población. También solían triturar la sal para cebar los pastos para el ganado de los españoles, resonando el eco en los cerros. Taca, taca, taca. Además, le llamaban Pampa del Golpe, porque los transeúntes eran embestidos y golpeados por los toros bravos de los nuevos dueños de estas tierras. La onomatopeya del sonido taca, 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 taca. Esa onomatopeya dio el primer grito, el nombre de Tacaipampa. Tacay quiere decir moler, macerar, triturar, golpear. Eso es Tacay. Y Pampa es el lugar llano,
cubierto de pastizales. De ahí vino el nombre ya desde el pre-incanato, durante el incanato, de Tacaypampa. Después ya los españoles ya cambiaron, como cambiaban en todo sitio. Ya no lo decían Tacaypampa, sino ya Tacabamba, y de ahí nació Tacabamba. Ese es por eso es que son históricos los batanes. El batán, un instrumento ancestral usado por los nativos y hasta hoy, que se usan en los campos. Ese es el símbolo de la historia de Tacabamba. Hay batanes por todos sitios que hoy prácticamente ya no se usan, pero ahí están los batanes. Es el símbolo de Tacabamba. Y alguna vez en nuestra plaza de Tacabamba tendrá que lucirse uno de los batanes traídos de alguna comarca, un batán el más grande, el más hermoso. ¿Por qué? Porque esa es la simbología de Tacabamba. La etapa colonial comenzó en el año de 1545, a orillas del río Tuxpan, cuando el colonizador español Nino Ladrón de Guevara fundó el poblado de Tacabamba. Pero no fue hasta que Simón Bolívar, durante su administración política, Tacabamba fue elevada a la categoría de distrito. El 16 de abril de 1825, Tacabamba también aparece como distrito de la provincia de Chota, mediante ley del 19 de mayo de 1828. Tacabamba empezó por la tierra de los Xiscanes. Ahí hay un lugar, el Kengo, por el que se ingresa al valle de Tacabamba, donde se ve la preciosura de nuestro panorama tacabambino. Es un golpe de vista impresionante. De ahí, de ese lugar, no hace muchos años que nació el apelativo de Sucursal del Cielo, que ya lo vamos a conocer. Entonces, desde aquellos años en que llegaron los mistis, los blancos, desde aquellos tiempos, en primer lugar se establecieron en unas tierras que era rivalidad entre los yucas y los xiscanes. Allí empezaron a establecerse los españoles en esos terrenos que se adueñaron en nombre del rey de España, Carlos V, y a esas tierras le llamaron las tierras quintas, y después ha derivado en la quinta. Conocieran ahora el lugar, ese centro poblado, digamos, o aquella estancia hermosa de la quinta, donde están los baños de la quinta. Eso fue en honor a Carlos V. Desde allí también esas palabras justifican la presencia de estas historias tan remotas que tiene el distrito de Tacabamba. Ya les decía que Condac no solamente es un paisaje, no solamente es una catarata donde el río Tacabamba se precipita de una altura considerable y su cantidad de agua, pese a que ya las aguas han sido mermadas porque han sido llevadas a los sedientos desiertos de la costa. Sin embargo, todavía la catarata mantiene su imponencia. La catarata de Condac mantiene su belleza. Entonces la catarata de Condac, pues, que está en todas las bibliotecas, que está en todas las pinacotecas, que es el orgullo de Tacabamba y es una esperanza también para que alguna vez esas aguas sirvan para el progreso, no solamente de Tacabamba, sino de toda la zona. Este lugar, el Condac, siempre es imponente, es la primera visita de los que llegan a Tacabamba. Sin embargo, todavía no tenemos esa suerte de que esté más accesible. Se hizo ya hace pocos años, se hizo una carretera muy cerca de la catarata y de allí una escalinata, pero quizás fue una falla en los constructores. Esa escalinata de piedra, toda piedra,
no tuvo una cuneta y al precipitarse a un mes o 2 meses se precipitaron las lluvias de octubre, de noviembre, y una avalancha de agua se llevó todas las escalinatas. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que nuevamente se reconstruya esa escalinata y sea pues más visitada tanto por el lugar de Sologán como por al frente, por la estancia de Cumpampa o Suchapampa. De todas maneras, el cóndor es un símbolo no solo de Tacabamba, es un símbolo turístico de toda Cajamarca. Esta catarata se dice que es la más alta, la más prolongada, la más larga, la más torrentosa catarata del distrito de Tacabamba. Está cerca al centro poblado de Púcara. Es la catarata o chorro que está en el lugar llamado Colca, impresionante también. Dicen que allí hay que caminar mucho para recorrer y admirar toda esta belleza casi desconocida, que también ojalá pronto ya tengamos la suerte de que se convierta en un gran atractivo turístico de Tacabamba. Las cataratas de Pusanga. Las cataratas de Pusanga, el río Pusanga es un afluente del río Lascano, antes de que se una con el río Conchano. Estas cataratas también, cada vez que la gente visita, y hoy más que nunca que ya se ha abierto ya algunas trochas, algunos caminos, está siendo muy visitado. Y entre la catarata menor y la catarata más grande, las 2 cataratas de Pusanga, hay unas rocas inmensas que se levantan como un monstruo, hasta tienen los ojos rocosos. Ese monstruo es una gruta preciosa en medio de las 2 cataratas. Ya le hemos puesto un nombre. No le vamos a poner nosotros un nombre ignoto, un nombre desconocido, no, le hemos puesto un nombre que invoque a los territorios antiguos, a los territorios que han sido de los Yuncas. Por eso ya le estamos diciendo la Gruta de los Yuncas, con sus cataratas del río Pusanga. Los baños de la Quinta, en las tierras quintas de los españoles, lo que los españoles le llamaron tierras quintas en honor al rey de España. En las tierras quintas existen muchos atractivos, pero uno de los más conocidos y más cercanos son los baños. No son termales, no son de agua caliente, es de un agua temperada, ni frío ni caliente, prácticamente tibias. Al menos en la noche o por la madrugada, es unos baños muy placenteros a la temperatura del cuerpo humano, a la temperatura del medio ambiente. Es maravilloso, y con su naturaleza que se está tratando de conservar, es un paisaje muy cerca a la ciudad de Tacabamba. Allí está un mirador, un cerro puntiagudo, que parece que todo sería una punta, pero no, la parte posterior son unas llanuras preciosas. Allí, en el año de 1900, llegaron unos frailes extranjeros, unos franciscanos, y llegaron hasta ese lugar y pusieron la Cruz del Ciclo en el 1900. Allí en la punta también, los dueños antiguos, españoles ya, compraron la hacienda de Cumpampa, la familia Gálvez. Por ejemplo, el primer comprador fue don Julián Gálvez. Su hijo, don José Santos Gálvez, conservó la propiedad, y los hijos de José Santos ya parcelaron y vendieron. Antes era una inmensa hacienda desde el río Tacabamba hasta Santa Clara, hasta la hacienda de Santa Clara de antes. Entonces, estos parientes Gálvez antiguos dispusieron que en la punta del cerro sea su fosa fúnebre. Ahí están enterrados 2 de los Gálvez, don Julián Gálvez y don José Santos Gálvez, con 2 niñas, sus hijas de José Santos. Amigos, al parecer el profesor Bocanegra en Tacabamba ha tenido un problema de internet. Rogamos las disculpas del caso, vamos a comunicarnos con él para poder restablecer la señal. Efectivamente, el profesor
Bocanegra tenía un problemita de internet en Tacabamba, ya se está solucionando este impasse. La charla ha estado está tan interesante que, bueno, todos nos hemos quedado sorprendidos con este corte. Pero esto es cuestión, creo que de unos segundos para poder retomar la señal y continuar, ¿no?, con esta interesantísima charla. Bueno, paciencia, ¿no? Suele ocurrir, ¿no?, con estas... bueno, esta modalidad, ¿no?, del Internet. Sabemos que acá en el mismo Chota, ¿no?, tenemos dificultades y, bueno, Tacabamba no es ajeno a eso también. Bueno, mi persona también, ¿no?, Milton, yo estoy en una zona rural de Chota, exactamente en Chuyabamba, y también tengo que hacer maravillas acá, ¿no?, para poder salir al aire, ¿no?, cada día miércoles. Y, bueno, seguimos realizando sin duda esta transmisión. Esperemos que el profesor pueda restablecer su señal y de esa forma pues continuar, ¿no?, con esta charla. Para nosotros es muy enriquecedora conocer, ¿no?, cada pedacito de historia, ¿no?, de nuestra provincia. En su momento pues estuvimos hablando, ¿no?, con Elvis Osorio acerca del distrito de Huambos, del señorío de los Huambos, una charla muy también igual muy concurrida, muy agradecida, ¿no?, por las personas, por nuestros seguidores. Ahora pues nos quedamos también con nuestro amigo Augusto Bocanegra, quien es un conocedor, ¿no?, de su distrito, como lo vamos viendo con esa efusividad con la que nos comenta, ¿no?, cada situación de su tierra. Creo que podemos ser partícipes, ¿no?, del amor que él tiene, ¿no?, por Tacabamba. Había comentado al inicio, ¿no?, de esta transmisión que él ha formado un grupo de WhatsApp con gran parte de los tacabambinos para analizar, ¿no?, la problemática del distrito, que creo que no es ajena, por lo que he podido ver, a muchos de los problemas que nosotros contamos también en la provincia. Y dentro de ello se nota también el centralismo, ¿no? Y bueno, aprovecho para hacer una crítica, ¿no?, constructiva, de hecho, de que los distritos se sienten ajenos, así como nosotros nos sentimos a veces también ajenos a la capital regional, ¿no? Porque se nota que hay mucho desapego, ¿no? Entonces, ahí ya vemos a don Augusto contento para poder continuar con la charla y hay que alentarlo, ¿no?, para que pueda él conducir estos hilos que ha tomado. Apelo a los tacabambinos, ¿no?, para que puedan acompañarlo también a realizar, ¿no?, deducir, digamos, estos problemitas que tiene Tacabamba y, bueno, con él a la cabeza, pues, encontrar estas soluciones. Bueno, ya tenemos a don Augusto de vuelta. Retomemos lo que queda de la exposición y, bueno, ya continuaremos también con la ronda de preguntas. Don Augusto, adelante. Disculpen y disculpemos esta interrupción. Cosas de la tecnología que a veces fallan. Bueno, estábamos viendo este mirador importantísimo que es el Calvario, que pertenece al Granero. Entonces, este es un importante lugar. A ver si conseguimos otro mirador que también está considerado en nuestros... Ese es el mirador del Calvario que ya estamos refiriéndonos, ¿no? Lugar muy histórico. Cada lugar, cada sitio, cada institución, cada obra tiene su historia y precisamente de eso estoy yo encargado moralmente para investigarle. Acá tenemos ya el mirador Cruz de Chalpón y Cristo Redentor. También tiene una historia formidable el mirador, la cruz. ¿Cómo se estableció la Cruz de Chalpón en Tacabamba cuando la Cruz de Chalpón es en Motupe? Es una historia preciosa que está en el internet. El mirador Cruz de Chalpón es el más cercano, está bien cerca de la ciudad, nomás se sube un camino en forma de Z, porque el que lo hizo fue un señor Ceballos, con Z, por su apellido, y hay una cruz que cautiva a todos sus devotos. En esta capilla, en la parte más alta, uno de nuestros alcaldes, un señor Campos,
mandó hacer este gigantesco monumento a Cristo que abre los brazos para saludar a todo el valle, a todas las comarcas que rodean nuestro valle. Es el Cristo Redentor del Cerro Chalpún. Ahí está la capilla. Su fiesta siempre es en agosto, el 5 de agosto. De tal manera que también este es un gran atractivo. Todos los visitantes, lo primero y lo más cercano que hacen es visitar el mirador de la Cruz de Chalpún para apreciar el extenso valle y toda la ciudad que se domina de una manera muy acogedora, impresionante, lugar de las fotografías, lugar de los recuerdos, lugar de las canciones, lugar de mucha fe en su fiesta. Ahí está la cruz en su capilla, la Cruz de Chalpún. También es una historia tacabambina de mucho recuerdo. Todos conocen la historia de esta Cruz de Chalpún de Tacabamba, que en algunos años atrás llegó a ser una de las mejores ferias en todo el norte peruano, mejor que la original de Motupe. Por eso los de Motupe reclamaron en Lima, en Cajamarca, en Trujillo, reclamaron que no debe existir en Tacabamba esta festividad, que era mejor que la fiesta de septiembre de Tacabamba. Y así se consiguió, pero hasta hoy sigue celebrándose la fiesta de la Cruz de Chalpún. Este es el famoso mirador de la Cruz de Chalpún y el Cristo Redentor. Cascadas de Gualpongo, comunidad de Solugán. Hay una quebrada que viene de la parte alta de Solugán, de Puña, viene con dirección al Cóndaj, y antes de la catarata de Cóndaj, ahí desemboca sus aguas esta quebrada que forma la cascada de Gualpongo en la comunidad de Solugán. El Cóndaj también está en Solugán. Hay unos paisajes preciosos, como estamos viendo, vemos dos por lo menos, pero hay muchos. Es el lugar donde van a bañarse todos los visitantes, los turistas van a visitar, porque hay unos pozos preciosos de aguas cristalinas, y lo más importante que estamos descubriendo, que en esta quebrada hay carbón de piedra, lo que llamamos la hulla, le llamamos carbón de piedra. Seguramente estas aguas están taladrando algún cerro que es una mina de carbón de piedra, de hulla. Ojalá sigamos investigando y descubramos pues un yacimiento de hulla. Los restos arqueológicos de Pampa Grande, caramba, esto es una maravilla. Pampa Grande está cerca de Púcara, un poco más allá de Chusmar, y se están encontrando muchos vestigios arqueológicos que van a enriquecer nuestra historia preincaica. De incaica quizá tiene poco, que son grotescos, pero preincaica sí, igual que los restos arqueológicos de la comunidad de Nuevo San Martín. No podemos decir, algunos dicen pues que son las ruinas de Nuevo San Martín, ruinas de un lugar, de otro lugar, pero no vayamos a lo despectivo, son restos arqueológicos y tenemos que nombrarlos con una palabra pues que sea antigua, ¿no? Por ejemplo, los restos arqueológicos de Tacaipampa, en Nuevo San Martín, estos de Pampa Grande, hay que buscarle un nombre antiguo, hay que buscarle un nombre bastante característico, ¿no? No podemos ponerle el nombre de un santo, de un personaje que no viene a caso, ¿no? Entonces nos falta todavía allí, en las visitas que hagamos, reconozcamos y busquemos una palabra adecuada con que bautizar a estos importantísimos vestigios históricos. Y los pañones, el atractivo antiquísimo de Tacabamba. Estos pañones es el sustento de las familias campesinas, de muchas otras familias de la ciudad. Trabajan todo el año haciendo los pañones, un tejido netamente tacabambino, porque aquí apareció. Claro que los antiguos yuncas o ixcanes tenían sus tejidos propios, pero no, esto ya nació en la época de la colonia. Los españoles han traído esta clase de tejido y lo asimilaron tan bien aquí que Tacabamba se convirtió en un lugar
privilegiado para estos tejidos. Hay un sistema de trabajo de especialidades, unos hacen una cosa, otros otra cosa, y así hay como 8, 10 o 12 especialidades, y un pañón pasa por diferentes manos de gente trabajadora especialista, y los llevan por Cutervo, los llevan a Bambamarque especialmente. ¿Cómo vienen los compradores? Hoy hay tiendas grandes de pañones y otros tejidos. Es un tejido que prestigia mucho a Tacabamba y desde hace muchísimos años. Estos pañones actualmente se está gestionando que sean reconocidos legalmente como patrimonio cultural de Tacabamba, y así va a ser. Claro que no va a ser el único patrimonio de Tacabamba, el cultural de Tacabamba. Ya se están elaborando proyectos para que tengamos nosotros una institución cultural que represente a muchos aspectos de la cultura tacabambina. Ya, el Mirador del Calvario ya lo hemos explicado. Ahora veremos pues las preguntas que pueden a bien hacer, a fin de que podamos nosotros absorber esa curiosidad de nuestros visitantes. Acá vemos la presencia pues de César Gilberto Saldaña. Para nosotros, nosotros hemos aprendido mucho de él. Es un chotano de ejemplo para todos los distritos. No hay que recordar que cuando Tacabamba históricamente se reconoció como distrito, en la época de Simón Bolívar, se creó la provincia de Chota. Chota tuvo solamente cinco distritos, comenzando por Cachén, que hoy se llama Miracosta. Después se vino Llama, después Huambos, después Chota y finalmente Tacabamba. Tacabamba ya fue todo el oriente, desde la cordillera de La Palma hasta el río Marañón. De este extenso distrito de Tacabamba, a la fecha han aparecido 9 distritos. 9 distritos han salido de un solo distrito. Esa es la historia grandiosa de Tacabamba. Eso quiere decir de que Tacabamba nunca se opuso a la creación de los distritos. Y hay uno que ya también va a ser distrito, Púcara. Nosotros encantados de que hayan pueblos que se les reconozca su afán de progreso. Entonces ya va a haber... Profesor Augusto, le quedan 3 minutos para finalizar, por favor. Entonces nos quedan, ya va a haber 10 distritos en lo que fue Tacabamba de antes, Tacabamba originaria, cuando Simón Bolívar creó la provincia de Chota, que pertenecía, a Trujillo, pues, ¿no? A Trujillo, antes que todavía se cree Cajamarca. Es una esperanza también para nosotros estos pueblos progresistas que han salido del territorio tacabambino. Gracias, profesor Augusto. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que sean oportunas y concretas, indicando un nombre completo. Estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 2 minutos por pregunta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, embajador de montaña en Lima, para que se haga cargo de la ronda de preguntas, y de la montaña joven Matilde Mercedes Vázquez Carvajulca, fundadora del área Montaña Jóvenes en Marcha y gestora de las charlas de miércoles. Adelante, doctor César y Matilde. Por favor, prenda su micro, doctor César. Gracias, Gabriela. Realmente muy complacido, muy contento de haber escuchado esta maravillosa charla de nuestro gran amigo, gran chupano, Bocanegra Caldes. Realmente, siempre, muchas veces nosotros lo repetimos siempre, solamente se ama lo que se conoce. Él es un gran conocedor de Tacabamba, es un amante apasionado de todo lo que signifique Tacabamba y Chota. Creo que no puede haber amor a la patria grande si no hay un amor a la patria chica, y él ama muchísimo a nuestra patria chica y también a nuestra patria grande. Vamos a proceder a las ruedas de preguntas. Empezamos con la pregunta
formulada por la señorita Carmen Yulisa Bukeli Regis. Dice lo siguiente: buenas noches, linda presentación. Leí que en Tacabamba había un proyecto de una central hidroeléctrica que fue un fracaso porque el agua de la zona no fue suficiente para generar energía a lo mucho. En la época de lluvias llegaba a generar 80 kilovatios en época de lluvias. Quisiera saber dónde está ubicada dicha planta eléctrica. Profesor Augusto, por favor, prender su micrófono. Gracias. Los primeros estudios para la instalación de la planta eléctrica se hicieron con el río Conchano. Ahí, de acuerdo a las medidas que vinieron los técnicos, los ingenieros, se fijó en el río Conchano, cerca del Quengo, para que se instale la planta. Pero tuvimos la desgracia de que se aprobó la ley que tenían que llevar el río Conchano a la fosa. Entonces quedó desubicado. Escogió otro lugar, el río Lascano, que tenía también, parecía la suficiente agua, así lo decían los técnicos. Pero ¿qué pasó? En aquel año hubieron muchos meses de sequía, una sequía prolongada. También mermó mucho el agua. Y como si sería poco, se dio la ley de reforma agraria, los territorios de Chetilla y de Lascán ya se parcelaron, se vendieron, ya no era uno ni dos dueños, eran cientos de dueños, y cada dueño llevaba la sequía de agua desde los ríos, llevaba a sus terrenos. Total, la máquina resultó insuficiente, pues ya no funcionaba. Y apareció al final, como rebate de los males, apareció de que la maquinaria solamente tenía desarrollaba en el mejor de los momentos, desarrollaba 350 kilowatts, cuando al final, cuando ya se instalaba la maquinaria, unos estudiantes tacabambinos de Lambayeque hicieron un estudio, recorrieron toda la ciudad viendo las necesidades de electricidad. Y en ese momento, para ese momento, Tacabamba necesitaba 550 kilowatts y solamente la máquina generaba 350. La verdad que fue un engaño, tal vez por los 20 años que la máquina estuvo guardada aquí en Tacabamba, en el local del colegio secundario había un lugar. 18 años y 2 que se utilizó para la obra, son 20 años de atraso, tal vez pero fue un fracaso, no generaba, la planta no generaba la corriente que se necesitaba para Tacabamba. Felizmente hubo una planta eléctrica cercana en Sócota que también un tiempo sirvió, y finalmente ahora se ha conseguido pues electricidad de Caraboquero y finalmente del Mantaro, que ya prácticamente ha solucionado hasta este momento. Nuestra mayor esperanza es la fuerza eólica ahora de Tunas y de Huambos, que esa fuerza eólica también dé electricidad para toda nuestra provincia. Gracias, profesor Augusto Galera Gámez. Esta virtualidad hace que nos acerquemos mucho. Estamos muy cerca y sin embargo tan lejos. Desde Chota estamos compartiendo el traslado de preguntas con la señorita Matilde Vázquez, de tal manera que Matilde, adelante. Una gran montaña joven, entusiasta, que participa mucho en las actividades de hacer montaña joven. Gracias. Mati. Gracias. Disculpen la pequeña interrupción. Y bueno, la siguiente pregunta la realiza el señor Ernesto Gilberto Loaiza Rivera. Y él dice: Augusto, ¿podrías comentar lo relacionado al puquio y a los sabrosos potajes tacabambinos y al trato amical de socio? ¿A qué se refiere la primera parte que requiere Ernesto Gilberto? Se refiere, por favor, repítame la primera parte de su pregunta. Sobre el puquio. El puquio. Bueno, el puquio de acá en la ciudad, el puquio es un barrio donde hay puquio. Ustedes saben que Tacabamba está considerada mundialmente como el lugar donde hay más cantidad de agua, no de ríos caudalosos, sino de puquiales, de fuentes por todo lugar. El doctor Gilberto Gálvez Delgado, gran tacabambino,
pedía un inventario de las aguas de Tacabamba, decía que no hay otro lugar en el mundo que tenga más agua que Tacabamba, y es muy posible. Necesitamos pues hacer un inventario hídrico de Tacabamba para justificar. Entonces, el Puquio es uno de esos lugares donde uno de los tantísimos lugares donde tenemos agua pura, de buena calidad, que abastece a un barrio entero y a veces más de un barrio. Esa es la primera parte. Potajes tacabambinos. Si hablamos de los potajes, Tacabamba tiene mucha fama. Los ancestrales ya sabemos, ¿no? El cuy con papas, que es de toda nuestra zona norte de la sierra, ¿no? Eso es importantísimo. Pero apareció hace ya más de 80 años que apareció en Tacabamba un potaje excelente, típico, el xiringo, que es a base de una portola en jugo, que hacen una tortilla bien condimentada con una serie de ingredientes, una famosa tortilla, que es la delicia pues de todos los visitantes. Tenemos un barrio que se llama el Alto Perú. El Alto Perú, hoy hay como 4 o 5 lugares, restaurantes, picanterías, donde se prepara el xiringo, y también el otro, el pedreado a base de carne de chancho, ¿sí? Carne frita con ensalada. Son potajes muy apreciados en nuestra Tacabamba. El xiringo y el pedreado, que son los potajes nuevos que nos están dando mucho prestigio. Y cuando vengan a Tacabamba, estaremos en el Alto Perú disfrutando de las delicias culinarias de Tacabamba. Sobre el socio. Gracias, profesor Bocanegra. Fue una cosa muy simpática que se refiriera a los puquiales. Hacer Montaña, como asociación, como institución que se dedica a la ecología, sabe que todos estos puquiales son productos de los bosques húmedos que están en las alturas, de las alturas que rodean, digamos, a Tacabamba y a muchos lugares. Estos bosques húmedos que vienen siendo depredados y que las mineras destruyen, y que nos causa muchísima preocupación. Lo digo esto incidentalmente para que las cosas se van encadenando. Entonces es una lucha de hacer montaña, de que estos bosques húmedos y estas alturas sigan filtrando el agua para los puquiales de Tacabamba, que es una de las zonas más verdes, más lindas de Chota. Tenemos una pregunta del señor Manuel Roncal Rabanal. Dice, gracias por la disertación. ¿Existe algún estudio sobre biodiversidad en Tacabamba? Un estudio formal no existe. Ustedes saben que a Tacabamba no llegan los especialistas en hacer estudio, a no ser que se lo solicite de una manera expresa, ¿no? Pero no, muy poco interés demuestran por Tacabamba y sus fenómenos, ¿no? Por ejemplo, esos estudios, a no ser que uno lo solicite, lo gestione, difícilmente podría ser atendidos. Lo que sí quería incidir un poquito en eso de los puquiales. Antiguamente Tacabamba estaba rodeado de bosques inmensos, el mismo valle sabemos que era un inmenso bosque de cedros. Y todas las cordilleras, para llegar a Tacabamba, por todas las direcciones teníamos que atravesar largamente bosques tupidos, como el de La Palma, el de Sócota, el de Pilco, bosques inmensos. Y si hubiera una conexión, ahora que han desaparecido los bosques, ya los puquiales se hubiesen seco, ya estarían secos, pero no. Hay puquiales que en la época de verano se secan, pero son muy pocos. La mayor parte de los más importantes de puquiales permanecen produciendo su cantidad de agua suficiente como para que sirvan a las diversas comunidades. Y finalmente también, que estaba olvidando en la pregunta sobre Bernabé García. Bernabé García es un hombre famoso en Tacabamba por su oficio, el oficio de la talabartería. Un artista en el cuero. Fue discípulo de mi padre, el talabartero don Reinaldo II Bocanegra Vázquez. Él le enseñó. Cuando tenía 6 o 8 operarios, fue Bernabé García el último que ingresó a su taller, pero fue el primero en destacarse. Y hasta hoy ya anciano, ya no trabaja, pero sí tiene muestras todavía en lo que fue su taller, en su casa, tiene muestras de lo que él hacía en las obras en cuero, especialmente en talladuras
que era muy reconocido. Ahí está Bernabé García, reconocido como un gran artesano tacabambino. Bien, continuando con la ronda de preguntas, la página Tacabamba Cielo Azul menciona lo siguiente. Sobre turismo, ¿qué proyectos hay para mejorar sus accesos a las 5 a 7 cataratas más importantes? 5 en el río Tingo, una en Pusanga y la otra en Chucmar. Gracias y felicitaciones, profesor. Los proyectos son locales. Nuestra municipalidad actual está preocupándose por aperturar los caminos para dar acceso a estos lugares. Hay sí lugares ya tradicionales como el Tingo, ya hoy Problemas con la conexión. Tal vez podríamos ir formulando la siguiente pregunta y luego Augusto nos podrá contestar ambas. La pregunta siguiente era de la señora Rosa Elcira Cardoso Vázquez, que es un comentario y una pregunta. Dice, buenas noches, felicito al señor Bocanegra que ha expuesto el tema histórico de Tacabamba, tierra muy hermosa. No pude entrar a tiempo. Quisiera que aclare el significado del término Ixcanes. No sé si ya se conectó nuestro expositor, pero alguna otra pregunta que podemos así ir formulándolas, luego la repetimos, no hay problema. Mati, ¿alguna pregunta? Claro. Ernesto Ciesatón pregunta, profesor Bocanegra, ¿las autoridades del distrito de Tacabamba han realizado algún reconocimiento simbólico a su desaparecido poeta Absalón Salazar Fonseca? ¿Hay alguna otra pregunta, Mati? Carmen Yulisa Buchelli hace la siguiente pregunta. Leí que en Tacabamba había un proyecto de una central hidroeléctrica que fue un fracaso porque el agua de la zona no fue suficiente para generar energía. A lo mucho en época de lluvia, llegaba a generar 80 kilovatios en esa época. Quisiera saber dónde está ubicada dicha planta eléctrica. También Ernesto Ciesatongo hace la siguiente pregunta. Profesor Bocanegra, el local de la ex escuela de niñas hace tiempo que se derrumbó. ¿Existe algún proyecto de reconstrucción de dicho local por parte de las autoridades actuales? Roger Angaspilco Wilcamango también pregunta. Ser provincia es la única alternativa para lograr el desarrollo integral. ¿Qué piensa, profesor Augusto? ¿Cómo lograrlo? Tal vez haciéndolo como lo hizo Cutervo, con protestas, porque de manera amigable no ha funcionado. Gracias por su respuesta. Saludos. César y Matilde, don Augusto efectivamente ha tenido otra caída, ¿no?, en la señal desde Tacabamba. Ya nos hemos comunicado, están tratando de reponer la misma. Bueno, habrá que ir conversando de repente sobre lo que él ha expuesto mientras retoma y, bueno, de esa forma podemos, creo que, cubrir el espacio, ¿no? El tema ha estado tan bonito y creo que las preguntas él ahorita no las está escuchando, así es que, bueno, aprovechemos de repente para hacer algunos comentarios, doctor César. Justamente yo hacía el comentario para no alargar, lo hice muy breve, pero Tacabamba es una de las zonas más verdes donde hay muchos puquiales. Sucede lo mismo pues con otros distritos como Cuyumalca, ¿no? Donde uno dice, pero ¿dónde está el río? ¿Dónde está la sequía? Y dice, no, hay un ojo de agua allá y otro ojo de agua allá, que se la llamamos puquiales. Entonces, para que entienda el público, a veces a mí me preguntan, ¿por qué ustedes son antimineros? Y le digo, no somos antimineros, somos más bien pro vida. ¿Por qué? Porque esos puquiales que aparecen por Tacabamba, por todo sitio, son las aguas que van filtrando desde las partes altas de la Jalca, donde hay pajonales, donde hay bosques húmedos pequeños que capturan el agua, capturan la neblina, hacen que el agua caiga y que comience a filtrar. Este proceso es un proceso que actualmente se utiliza en la costa, que frente al mar colocan unas mallas de plástico ahora, unas mallas extensas. La neblina choca con esas mallas y comienza a gotear. Exactamente, y esto le sirve para varias comunidades en la costa.
Este mismo proceso es el que sucede allá en la sierra, con las tierras altas, que son captadores de humedad y lo cual provoca el filtramiento del agua hacia las partes bajas. Si nosotros, por eso es que los ronderos por allá dicen, el oro, pues, pero si hay oro allá, oye, el oro no se come, lo que se come es, digamos, el cultivo que se hace en las partes bajas con las aguas que vienen filtrando desde la altura. Entonces, si viene una minera a la que le dan, no sé, 5,000, 10,000 y hasta 20,000 hectáreas de concesiones y arrasan con los bosques húmedos de esa parte, simplemente no vamos a tener las tierras cultivables de la parte baja. Por lo tanto, no es que seamos antimineros porque no nos gustan las minas, ¿no? Simplemente porque atentan contra la tierra misma, que es la que produce, la que nos alimenta. El oro no nos alimenta. La gente dice, pero con el oro puedes comprar. Lo curioso está que el ser humano es un ser un poco bastante irracional. Todo el oro del mundo, del Perú y de muchos lugares, se convierte en lingotes, y la mayor parte del oro del mundo está en un fuerte que se llama Fort Knox en Estados Unidos, donde creo que ya está nuestro amigo Augusto. Podemos repetir algunas de las preguntas. Luego seguimos conversando de los puquiales y de las zonas mineras. Gracias. Matilde. Bien, la pregunta en la que nos quedamos es, bueno, la realiza la página Tacabamba Cielo Azul y dice, sobre turismo, ¿qué proyectos hay para mejorar los accesos a las 5 o 7 cataratas más importantes? 5 en el río Tingo, una en Pusanga y la otra en Chucmar. Gracias y felicitaciones, profesor Bocanegra. De las cataratas del Nido, no he escuchado. Ya. Las cataratas, las de Pusanga, son Proyectos de mejoramiento. proyectos de mejoramiento. Ya había dicho de que la municipalidad distrital de Tacabamba actualmente está promoviendo el arreglo primero la apertura o el arreglo de los caminos de acceso. Y eso ya es un hecho. Claro que quizás después se necesite un presupuesto para mejorar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No hay un proyecto grande, pero sí es la preocupación de la municipalidad de arreglar el acceso a estos lugares y más que todo de promoverlos. Ya se están haciendo videos, fotografías y una serie de visitas. Se está promoviendo mucho el turismo en Tacabamba, lo que a nosotros nos tiene muy satisfechos. Tenemos una pregunta del señor Diógenes Ramos Manosalva. Dice, en las visitas del doctor Cuenca por el año 1560 a las pachacas de la Guaranga de Bambamarca, con fines de censar a los naturales para la recaudación de tributos, figura el nombre de San Bartolomé de Tacabamba, mas no aparece Chota. ¿Significa que Tacabamba es más anterior a Chota? De antemano, mi saludo afectuoso al eminente erudito tacabambino, don Augusto Bocanegra Gálvez, heredero de la vetusta estirpe de los Ixcanes. Bueno, ya hemos tratado el asunto de Tacabamba, que data desde época incaica, y mayormente cuando la época de la conquista y del virreinato. Tacabamba es ya había dicho que es uno de los lugares más antiguos de toda la región del obispado antiquísimo de Trujillo. Entonces Tacabamba es un pueblo más antiguo, mucho más antiguo que Chota, que Cutervo, que Socoto, que otros lugares. ¿Por qué? Porque tiene un historial preincaico, de tal manera que eso es un hecho. ¿Por qué San Bartolomé de Tacabamba? Así era originalmente el nombre que pusieron los españoles, porque a donde llegaban, lo primero que hacían es poner a ese lugar bajo
la custodia, bajo el amparo de un patrono. Y el primer patrono de Tacabamba fue el apóstol San Bartolomé. Por eso es que los españoles pusieron la parroquia de San Bartolomé de Tacabamba, que era muy extenso. Muchos pueblos que se iban hasta cerca de Llama, de lugares así totalmente lejanos, pertenecían a la parroquia de Tacabamba, a la parroquia de San Bartolomé. Pero eso duró solamente 300 años. Esos 300 años hasta 1850, en que apareció un nuevo patrono, un religioso, un sacerdote ecuatoriano, vino desde Quito con una imagen nueva que es el Señor de la Misericordia, como busto simplemente. Y este caminante que visitaba los pueblos por temporadas decía de que esa imagen se quedaría cuando él fallezca y que ese lugar donde él muera, allí se quedaría el Señor de la Misericordia. Acá estuvo no meses como estaba en otros lugares, acá estuvo 5 años, estuvo el caminante ecuatoriano Leceta, apellidaba Leceta, ecuatoriano. Aquí estuvo 5 años, lo nombraron de párroco, en fin, se acostumbró mucho y la gente también se acostumbraron y aquí enfermó y aquí falleció. Por eso es que el Señor de la Misericordia se convirtió en el nuevo patrón de Tacabamba después de San Bartolomé, el apóstol San Bartolomé. Eso de 1850 a la fecha. Muchas gracias. Mati. La siguiente pregunta la realiza Carmen Yulisa Buchelli Regis. Ella dice: buenas noches, linda presentación. Leí que en Tacabamba había un proyecto de una central hidroeléctrica que fue un fracaso porque el agua de la zona no fue suficiente para generar energía. A lo mucho en época de lluvia llegaba a generar 80 kilovatios. Quisiera saber dónde está ubicada dicha planta eléctrica. Sí, de la planta eléctrica ya lo habíamos explicado, por qué y cómo sucedió el fracaso de esta hidroeléctrica. Nos engañaron en un principio, fue gestionada esta obra por el mismo diputado Tantaleán Banini, chotano. Él ofreció esta planta pese a que Tacabamba no quería. Nosotros nos habíamos propuesto que solamente carretera, queríamos tener solo carretera y que no nos ofrezcan 20 cosas los candidatos, sino una sola, y que todos votaríamos por él, que nos ofrece por escrito, con firma, ante el juez de paz de Tacabamba. Y los candidatos no querían aceptar eso, pero Víctor Tantaleán Panini ofreció, dijo que él sí ofrece, bajo su firma y compromiso, ofrece la carretera, pero que también él por su cuenta iba a dar la planta eléctrica para Tacabamba. Y en un principio se supo, conforme nos contaban, de que esa planta eléctrica iba a dar corriente, energía para 4 pueblos: Tacabamba, Anguía, Conchán y Chiguirí. Para esos 4 pueblos es una enorme planta. Y total, al final, cuando ya estaban instalando la maquinaria, se dieron cuenta de que solo generaba 350 kilowatts. Una insignificancia. Ya todo estaba hecho. Tacabamba conseguimos de que la obra lo haga Electroperú desde Lima. Gestionábamos, nosotros hacíamos aquí las fainas, en la carretera, en el canal, hacíamos fainas, lo único que podíamos dar. Pero gestionamos, viajábamos a Lima repetidas veces para gestionar ante Petroperú de que ellos instalen la máquina. Y así fue. Ellos me enviaron sus especialistas, sus ingenieros, hicieron la obra, trajeron su propio presupuesto. Tacabamba no tuvo nada que ver con el presupuesto. Lo hicieron todo y cuando ya estaban en el montaje de la maquinaria, ya se supo la adversidad que sucedió con la planta eléctrica. Es un fracaso realmente. Y esa maquinaria ha desaparecido. Algunos cuentan de que llegaron unos camiones y se lo llevaron, y como no servía, lo dejaron, nadie se opuso. Se lo llevó, seguramente Electroperú lo llevó a otro lugar, a otro pueblo. Pero para Tacabamba ya no servía. Gracias, profesor Bocanegra. Una pregunta del profesor gran tacabambino y cantante Ernesto Ciesa Tongo. Profesor Bocanegra, en el primer gobierno del arquitecto Belaúnde desviaron las aguas del río de Tacabamba hacia la costa.
¿El gobierno de ese entonces realizó algún reconocimiento económico o compensación a las autoridades del distrito de Tacabamba? Absolutamente no. Viajamos a la inauguración del túnel del Conchano. Viajamos de acá de Tacabamba una enorme cantidad de ciudadanos y autoridades. Nos entrevistamos con algunas autoridades, especialmente con nuestro paisano, el doctor Javier Álvaro Randini, y entre 2 o 3 tuvimos una ligera entrevista y le planteamos lo que significaba para Tacabamba la disminución de las aguas que engrosaban el río Tacabamba y muchas cosas, una especie de un reclamo formal, un reclamo respetuoso, ¿no? Y nos ofrecieron ver las probabilidades de reconocer alguna ventaja para nuestros pueblos, no solamente Conchán, sino también Tacabamba. Pero pasaron los años, nadie se preocupó, no se consiguió nada y hasta hoy creo que toda la provincia de Chota estamos afectos a esta obra que se llevó a las aguas. Bueno, Chota felizmente está aprovechando las aguas del Conchano. ¿Por qué? Porque de todas maneras se elevan las aguas y sirve ya en buena parte sirve para el agua potable de Chota, en parte. Pero el resto de pueblo, especialmente Tacabamba, no hemos conseguido absolutamente nada. Gracias. Mati. Bien. Ernesto Cisotongo también pregunta, el local de la ex escuela de niñas hace tiempo que se derrumbó. ¿Existe algún proyecto de reconstrucción de dicho local por parte de las autoridades actuales? No existe ningún proyecto todavía. ¿Por qué? Porque este local antiguo, antiquísimo, de dos siglos más o menos, que se construyó en la época del alcalde Wenceslao Villacorta, este local no debió caerse, en primer lugar. ¿Por qué? Porque se descuidaron los techos. Algunas veces que visitaba este local antiguo, veía mucha humedad y era que los techos estaban totalmente estaban malogrados. Ni la municipalidad, ni el centro educativo al cual pertenecía, nadie se preocupó por arreglar los techos. Las cañerías de desagüe, 2 o 3 cañerías de desagüe estaban obstruidas, tampoco se preocuparon, nadie se preocupó. Y finalmente abrieron a la calle en el Jirón Cusco, abrieron una entrada al patio de la escuela, abrieron una entrada desde la calle, por la cual discurría el agua que venía del Alto Perú, y una tempestad grande con gran cantidad de agua ingresó al patio de la escuela y como no tenía por dónde salir, se lo derribó al local antiguo. Ahora lo que queremos, si no tenemos un proyecto, no tenemos presupuesto, no tenemos nada, no tenemos gestión, ahora lo que queremos es por lo menos limpiar estas paredes caídas o por caerse, queremos limpiar porque es una vergüenza para Tacabamba. Todos los que llegan dirán, ¿qué? ¿Tacabamba no tiene autoridades? ¿Qué? ¿Tacabamba no tiene ciudadanos? Aquí no hay nadie que permiten que en plena plaza de armas de Tacabamba exista un muladar. Existen unas ruinas, eso sí son ruinas vergonzosas, como la casa del maestro y como esta escuela. Eso nos da vergüenza. Y estamos viendo la manera de limpiar, por lo menos, demoler esas paredes que están deterioradas, que están inclinadas y que significan un grave peligro y vergüenza para Tacabamba. Queremos por lo menos limpiar. La municipalidad ya nos ha ofrecido, tiene la maquinaria, está listo, pero Chota no nos autoriza. No, estamos en pandemia, dicen, y cuando termine la pandemia ya enviaremos a Tacabamba una comisión para que estudien el caso. Eso nos dice Chota. Y no nos autorizan. Así están pasando los meses. Ya pronto, si pasan unos 10 o 15 días más, nos reuniremos acá, la ciudadanía, en forma masiva, y decidiremos hacerlo por encima de todos. No se van a burlar siempre de Tacabamba. Gracias, profesor. Hay una pregunta del grupo Tacabamba Cielo Azul. Dice así, sobre turismo,
¿Qué proyectos hay para mejorar los accesos a las 5 a 7 cataratas más importantes? 5 en el río Tingo, una en Pusanga y la otra en Chucmar. Gracias, felicitaciones. Esta pregunta ya fue leída, doctor. Dígame. Esta pregunta ya fue leída. Ah, ya fue leída, disculpe. Mati, la siguiente. Ya. Bien. Roger Angaspilco Wilcamango pregunta: ser provincia es la única alternativa para lograr el desarrollo integral. ¿Qué piensa el profesor Augusto? ¿Cómo lograrlo? Tal vez haciéndolo como lo hizo Cutervo con protestas, porque de manera amigable no ha funcionado. Gracias por su respuesta. Saludos. Ser para que Tacabamba sea provincia, porque Cutervo lo ha hecho con protestas. Claro, es muy posible. Cutervo logró así después de muchos años, ¿no? Por supuesto, Chota no le va a convenir jamás de que pierda una extensión considerable de terreno. Pero ya les estaba diciendo anteriormente que del territorio del distrito de Tacabamba hasta la actualidad hay 9 distritos. Y uno más que está por reconocerse, serían 10 distritos. De eso siquiera, pues, vamos a ver si se hace un buen proyecto. Siquiera unos 4 o 5 distritos constituirían una nueva provincia, pero ahí está el celo de Chota, pues Chota no va a permitirlo, no lo ha permitido. ¿Cuántas veces? 4 o 5 veces que hemos estado a puntos de ser provincia, ha habido una mano interesada que no nos ha permitido. Hay grandes influencias que han neutralizado esta circunstancia. Antes, por el contrario, Tacabamba ha conseguido muchas instituciones públicas importantes y poco a poco nos van quitando. ¿Saben qué nos queda en Tacabamba? 2 instituciones, la Fiscalía y el Juzgado de Paz Letrado. No demoran en llevarse. Nos han llevado la jefatura de línea de la Guardia Civil, nos han llevado la supervisión de educación del segundo sector, nos han llevado la agencia agraria, también está en Chota. Nos están desmantelando. Últimamente se han llevado la notaría de Tacabamba, que Tacabamba no es lugar para notarios, sin embargo acá el notario está más de 10 años. Hay una confabulación. No sé, todavía Tacabamba está en un plan muy pasivo. Nuestra gente todavía es muy buena, muy indiferente. Hay una institución, ¿ya? Una institución que defiende los intereses del pueblo. El FREDIP, Frente de Defensa de los Intereses. Primero han sido 50, 80, 100. Después han quedado 20, después han quedado 7. Ahora hay uno solo en el Frente de Defensa de los Intereses. El presidente que hasta como 12 años. Entonces, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza para Tacabamba? Si el Frente de Defensa ya no existe, no se reorganiza. En fin, vamos a aprobar. Ojalá este conformismo de los tacabambinos ya termine y podamos hacer verdaderas gestiones. Por lo menos que nos devuelvan esas instituciones que nos van quitando. Nos han quitado después de que nos ha costado tanto trabajo, tantas gestiones, ahora ya no las tenemos. Entonces, ojalá también así, alguna vez, como todos los pueblos tienen derecho a una categoría superior. Y eso es lo que Tacabamba tiene que luchar, tiene que proseguir con sus intenciones. No le vamos a hacer daño a nadie, siendo otras regiones, como Ancres, mira cantidad, el Cusquititi, y cuántas regiones tienen pues cantidad de distritos. Así que, ojalá. Ya la última vez se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Senadores estaba aprobado, pero al pasar a la Cámara de Diputados se encarpetó. Fue la última vez. El señor Roger Angaspilco Wilcamango pregunta: ser provincia, uy, se me fue la pregunta por acá, un minutito. Esa pregunta también se está repitiendo, parece, doctor. Creo que ya también la hicimos, ¿no? Trata de la misma cosa. Sí, trata de la misma cosa. Mati, por favor. Ya, a ver, la siguiente pregunta sería, la realiza Carlos Malca Fernández. Él dice: en Solugán tenemos pinturas rupestres. ¿Alguna referencia? Sí, Solugán, bajando a la catarata del Cóndaj, hay figuras rupestres muy importantes que hay que estudiarlas, hay que desentrañar el misterio que han querido los antiguos tacabambinos, han querido expresar.
Igual tenemos también nosotros las pinturas rupestres de acá del Kengo, debajo de la carretera. Hay unas rocas casi inaccesibles, pero logrando entrar ahí se aprecian pues las expresiones imborrables, ¿no? De nuestros antiguos antepasados, de nuestros antepasados que han querido expresarnos, a dejarnos algún mensaje. Ojalá se presentara algún especialista que pueda descifrar todas estas pinturas rupestres, que desde ya para nosotros es un atractivo turístico. Falta solamente desentrañar sus significados. Mati, continúen las preguntas porque yo ya no tengo ninguna acá. Mati. Sí. La siguiente pregunta la realiza César Augusto. Él dice, el agua en Tacabamba sobra en los pluviales. ¿Podría explicar por qué en la ciudad a partir de cierta hora de la tarde ya no hay agua? ¿Podría ser la falta de concientización de la población? Se dice que Tacabamba es uno de los lugares que más agua tiene en el mundo. Es cierto, eso es cierto, sino que no lo sabemos aprovechar. Es el único pueblo del mundo también que no pagan un solo centavo por el agua, cosa inaudita, cosa que no nos explicamos. No faltó por allí un candidato para la alcaldía que dijo, yo voy a dar gratis el agua, pero voten por mí. Y la gente pues votaron por él y ya no se paga. Ahora la municipalidad tiene que gastar de su presupuesto, de lo que puede conseguir, de su exiguo presupuesto, tiene que gastar para mantener el agua potable de varios lugares. Como hay muchos sitios de donde se puede captar el agua, hay varios lugares de que se canalizan para un barrio uno, para otro barrio el otro. Pero en ningún sitio se paga en ninguno de nuestros barrios se paga un solo centavo. Y eso es contraproducente, porque entonces todo el mundo tiene sus caños abiertos, día y noche, tienen sus caños abiertos. Tienen lavaderos de carros que no pagan un centavo. Hay huertas, chacras, una serie de cosas donde el agua se malgasta, de tal manera que llegan las 3 o 4 de la tarde y ya se terminó el agua de los tanques que hay por allí, se termina el agua. Entonces, eso tenemos que corregirlo. ¿Qué nos cuesta a los tacabambinos? Dar siquiera unos 5 soles mensuales para costear los gastos del agua y para que tengamos agua día y noche, que no falte el agua, sino que a veces nuestra gente de la ciudad somos un poco ridículos y que no tiene que ser gratis y que así nos establecido y que tal alcalde lo debe. Y no, eso no puede ser. Eso en toda ciudad pequeña, mediana o grande se reconoce un pago, hay una institución que administra el agua potable para sus propios gastos y para mantenerlo en óptimas condiciones. Profesor Ganagara, la señora Rosilcida Cardoso Vázquez pregunta sobre el significado del término Ixcanes. Otra persona también pregunta lo mismo. Ixcanes, sí. Como ya les había dicho, habíamos visto también, Ixcanes fue un grupo humano, una pachaca antigua, al lado sur de nuestro valle. Ixcan era el lugar original, Ixcan o Ixcan, que después de algún buen tiempo, cambió de nombre y se hizo Lachicán, todavía en época de los aborígenes. Ya cuando llegaron los españoles y lo convirtieron eso en una hacienda, ya le pusieron Lascán, la hacienda de don Vicente Villacorta, los hermanos Villacorta, que eran dueños de Chetilla, Lascán. Entonces cambió a Lascán, pero originalmente era Ixcán, el sitio era Ixcán, después Lachicán y después Lascán, que hasta hoy existe. Hoy son una comunidad del distrito de Conchán, muy bonito, muy progresista, ¿eh? Tiene 5 carreteras, una de ellas ya está avanzando a Tacabamba por la Encañada, ya está en el Paso del Credo. Y eso viene directamente de La Palma a Lascán y de Lascán a Tacabamba. Ojalá que pronto se termine de hacer eso. Falta un trayecto de 2 o 3 kilómetros. Y ojalá se haga. Entonces, ese es el origen de los Ixcanes. O sea, eran los habitantes de Ixcan o del Achcan, lo que hoy son los lascanos. Siguiente pregunta, segundo Indalecio Gaviria Campos, dice,
Buenas noches, doctor Augusto Bocanegra. Mis felicitaciones por tan honorable disertación. Luego, me gustaría que nos hablara de las canteras de arena y la biodiversidad, y qué se está haciendo por la protección de estos recursos tan valiosos y si deberían preservarse. Canteras de arena y biodiversidad. Bueno, canteras de arena sí hay en algunos centros poblados o campiñas, hay, pero no de mucha importancia. Las más importantes están en el trayecto entre Conchán y Tacabamba, al lado de la carretera. Eso pertenece a Conchán. Al frente también hay otras minas de arena. En la comarca también, en la base de la comarca, hay una arena blanca, muy rica en sílice, y de ahí se han hecho pruebas de que de esa arena blanca, perleada, de esa arena saldría un material excelente para vidrio. Pero como aquí estamos tan distantes, tan lejos, no hay todavía empresas que se preocupen por invertir en alguna fábrica de vidrios, pero el material sí lo tenemos. Otros yacimientos no hay, excepto 12 comunidades de Tacabamba, 12 estancias, una docena de estancias, han sido vendidas ya a empresas europeas en el segundo gobierno de Alan García. Ya el subsuelo está vendido, y eso ya no pertenece a Tacabamba, eso pertenece a Europa. Pero el suelo, los tacabambinos se resisten, no permitirán de que el suelo. ¿Cuántas veces se ha intentado? A unos alcaldes le han proporcionado mucho, a algún alcalde le proporcionaron mucho dinero para que convenza a los tacabambinos de que vendan ya sus chacritas, sus invernas, la superficie. Pero ellos no minas, no, dicen, ellos adoran sus campos verdes. Los tacabambinos adoran sus aguas de los yacimientos, sus ríos, nuestros ríos. ¿No? ¿Cuántos ríos? Tenemos 4 o 5 ríos por todo sitio, quebradas por todo lugar. No, nuestra gente jamás se resistirá a contaminar sus aguas, de tal manera que aquí no permiten, pero ni que vengan a estudiar ni a reconocer las empresas, no les permiten. Están al tanto de todo. Sí. Somos en Tacabamba mineros. Gracias. Damos por terminada nuestra sección de preguntas y devolvemos el micro a Claribel para que continúe nuestra sesión. Gracias, doctor César Gilberto y a Matilde Mercedes. En este momento presento al sociólogo Héctor Vladimir Gamonal Drogo, quien se encargará de las conclusiones en este momento. Adelante, Héctor. Muchas gracias, buenas noches, saludando al profesor Augusto Bocanegra por su brillante exposición y a las personas que nos acompañan en esta charla. Las conclusiones sobre el tema o la charla Tacabamba, Uday Ayak, tenemos 3 conclusiones. La primera es que se resalta la importancia histórica de Tacabamba desde la época pre-inca hasta la actualidad, y que debe ser conocida por las actuales y futuras generaciones. La siguiente conclusión es que se muestra la riqueza arqueológica, textil, gastronómica y turística de Tacabamba, que debe ser siempre promovida y protegida. Y finalmente, se debe fortalecer el trabajo comunitario con las autoridades para de esta forma promover el desarrollo social, económico y ambiental de Tacabamba. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, sociólogo Héctor Vladimir. En este momento creo que es el joven Cristian. Cristian, por favor. Sí, adelante. Buenas noches, montañas a todos. Felicitar por la charla del día de hoy. Felicitar también a todos los participantes y agradecer por el espacio que me están dando para informarles, para invitarles para el día 19 de septiembre que se va a realizar el Día Mundial de la Limpieza. Cabe recalcar también que ya este evento magno nació en Estonia
hace 12 años ya, y la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental viene promoviendo a nivel mundial, digamos, en 180 países. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde casa, organizándose para limpiar nuestro entorno, así colaborar con la limpieza de nuestro planeta. También pueden darnos alguna sugerencia o enviarnos alguna información, y también registrarse, ¿no?, en la página oficial de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, o Vamos a Hacerlo Perú en el Facebook, lo pueden encontrar. Vamos a organizarnos desde casita, apoyando por el tema de la pandemia. No podemos salir a las calles, ¿no?, para realizar esta jornada. Y también las familias, las organizaciones que estén dispuestas a participar como voluntarios, estas van a ser certificadas, van a tener un incentivo por parte de la organización, una certificación para familias, para personas individuales, para empresas, canales. Entonces, y agradezco al Grupo Montaña por el espacio, y también a los medios de comunicación que me están dando la oportunidad de dirigirme a la población chotana y también mencionarles de este día, ¿no? Entonces, cualquier cosa pueden contactarse conmigo, que en este caso estoy como coordinador provincial, y también tenemos un coordinador del distrito de Chota, y si alguien tiene contactos en los distritos que forman a nuestra provincia, me lo pueden pasar para poder coordinar con ellos. Es una jornada de todos. Invito también a todos los montañas jóvenes, los montañitas. Creo que van a ser los primeros que vamos a estar ahí. Chicos, gracias por la oportunidad, y muy buena la charla de Tacabamba. He aprendido bastante, y gracias, de verdad. Espero que ustedes se unan a esta jornada, más que todo difundiendo de este evento, difundiendo, y también enviándonos sus pruebas, ¿no?, sus videos desde casita. Muchas gracias al presidente de Hacer Montaña y a todos también los miembros de esta asociación. Muchas gracias. Gracias, Cristian, y nuestro agradecimiento sincero al ponente de esta noche y a los asistentes del auditorio Meet, también como al público de Facebook. Reconocimiento a Montaña Joven, Dante Díaz Medina, responsable de las transmisiones en vivo. De esta manera cerramos el programa de la noche, invitándoles a nuestra siguiente charla el día miércoles 16 de septiembre, en que estaremos concientizándose acerca de la preservación de la capa de ozono por medio del ingeniero José Luis Paredes Salazar, catedrático de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con sede en la ciudad de la Bella Durmiente, en Tingo María, Huánuco. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la participación. Bravo. Buenas noches. Yo decirlo. Gales.